Okay, good afternoon, everybody. Good afternoon. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan? Hello. Hola, profe, sí, yo creo que solamente estoy yo con usted. Okay, let me see. Bueno, tengo 7 participantes. Let me see. Listo, súper. Okay, so good afternoon, everybody. Good afternoon, teacher. How are you? Fine, teacher. Thank you. Great, thank you. So the first thing that I am going to do is to ask you where you are from, where you are right now, and your age, if you want. Okay. Si quieren me escriben en el chat, si quieren me van diciendo por micrófono, yo les voy preguntando, me dicen por el nombre y la edad para saber en promedio en qué gap estamos comunidades para enfocar el taller. ¿Listo? Entonces, let me see, I have here Santiago Aguirre. Hello, Santiago. Oh, sorry, I couldn't hear you. How old are you? No te pude escuchar, Santiago. How old are you? Bueno, te voy a desactivar el audio y lo vuelves a activar porque no sé si estamos teniendo problemas de conexión. De pronto sí, bueno. Me voy con Andrés Felipe. Hello, Andrés. Recuerden que me pueden contestar por medio del chat o por micrófono para saber que están ahí. No olviden decirme your name, right? Y su edad, o en qué nivel están, ya sea de la universidad o del colegio, I don't know. We have many people here. So do we have Andrés Felipe Mosquera? Maybe not. Darío Calvache. Ya tenemos de vuelta a Santiago. Sí. Listo, Sí, Santiago, ya te escucho. So tell me, where are you right now? In what city? I am in Pasto, Colombia. In Pasto, that's nice. And how old are you? I am fine. Okay. A little tired, but fine. And are you studying in the university or at school? I study at university the music program. At I the am UNAD. at the UNAD, yes. Okay, that's great. So, UNADista. Yes. Thank you. Unadista. In what semester are you, Santiago? I'm in semestre. No sé cómo se dice. I didn't hear you. In what semester? 5. In fifth. Recuerden que es diferente los números cardinales o ordinales, ¿cierto? Primero es diferente de uno. That sometimes we have that misunderstanding. So in that case, it will be fifth. Let me type it in the chat. Great. Thank you, Santiago. You can
Let me see. Thank you. Let's go. I don't know if we have Andres Felipe. Okay, Andres, 27 years old, right? Let's go with Darío Calvache. Maybe not. Maicon Avendaño Ochoa. Hi, everyone. Hello. So tell me, in what city are you? I am from Medellin. So right now you are in Medellin. Yes, Okay. And do you study at the UNAT? yes. Okay. What semester? Nine. Okay, 9th semester. Great. Thank you, Mister, for sharing. Let's go with, okay, Andres Felipe, great. Darío, Maicon. Norma Costanza. Hello, teacher. Hello. My name is Norma Costanza Perdomo. I am 48 years old. And my English level is A1 at the UNAT. At the UNAT, great. Welcome. Welcome, Miss. Bueno, no sé qué nos falte de los asistentes. Creo que nos faltó solo Darío. Darío, listo. My name is Darío. Darío, so tell us, please, if you are studying at the UNAT, or in what semester, or if you are from any other institution. And then we can start. Hello, teacher. Hi. So are you studying at the UNAT? Yes. And what do you study? I am the program engineering agroforestry. Okay, that's good. That's good. Okay, so the next thing that I am going to ask you to do, Andres, Darío, Michael, Norma, Santiago, and Janet, is, let me see, maybe we have another person. Okay. So the next thing that we are going to do is you are going to type in the chat with an emoji. Do you know what an emoji is? Isn't it? You are going to put in the chat an emoji that represents maybe the level that you think that you have in English. For example, if I think I have a good level, so I will put a smiley face. If I feel that my level of English is kind of medium, I will adapt an emoji in the chat. Did you understand? Yes or no? So, teacher. So, that's right. So let's put an emoji. Creo que todos tenemos en el chat en la parte del chat, yes, la tablita o la opción de emojis. Entonces vamos a colocar un emoji que represente nuestro nivel de inglés, como que si nos sentimos un poquito abrumados, porque en estos talleres de inglés general podemos tener personas de diferentes niveles, edades, por eso les preguntaba para poder darle como un enfoque al taller, right? So we have the first emoji. Entonces me van poniendo ahí como ese emoji for me to see. And I will be checking here. Vamos a dar un minutito. Okay, so we have smiley face. In love with English, that's nice.
Yeah, thank you for being here. Sé que de pronto es final de día y todos estamos como un poquito exhaustos de nuestra rutina, pero es súper esencial que le dediquemos unos minutos a ese afianzamiento del idioma, porque nos va a ayudar muchísimo. ¿Listo? El enfoque del taller va a ser mucho en vocabulario, independientemente como en el nivel o cómo nos sintamos, right? So let's get started. So I'm going to share with you the presentation. Let me see here. Let's share all the screen. So tell me if you are seeing the PowerPoint. Yes, teacher. Yes, great. So as you Yes. see here in the title, great. The topic of this workshop is it's focused on human body, right? That's why I told you the basic or the basis in this workshop will be vocabulary focused on human body. We will have different kind of activities regarding this important skill. Teacher, I want, yes. I can, ¿cómo se dice? Please, you can talk a little more or less fast. Like slow. Okay, I will do it. Absolutely. Thank you. Thank you for telling me. No, thank you. Okay, so you have in the screen this quote. ¿Quién me ayuda a leerla? I can. Okay, thank you, mister. To have another language is to possess a second soul. So, okay. What does it mean? ¿Qué nos querrá decir esto? What do you think? Tener que tener otro lenguaje es como cuestión de un segundo del alma, algo así. Bueno, kind of. Ahí tenemos main vocabulary. ¿Quién nos quiere añadir algo más al significado de este quote? Recuerden que no estoy observando el chat, entonces si alguien postea por ahí, me leen, listo. La idea es que activen micrófonos para que podamos tener como ese espacio de speaking, right? It's super important to practice. Teacher, el significado o sí, lo que entendamos de este quote. Hola. Manejar otro idioma es como tener una segunda alma. That's right, that's more accurate than the previous meaning. ¿Alguien iba a añadir algo más? Sí, yo. Hello, mister. Bueno, también puede ser ¿cómo se diría? El adquirir otra lengua, otro idioma, es como tener una segunda alma. Y eso se puede interpretar como que nos da más habilidades, nos da otra visión del mundo, nos permite interactuar con otras personas de otra forma. That's right. Thank you, mister. That's very well explained. So yeah, thank you so much for being here. I love to have people from from different areas in Colombia. My name is Mariana Gonzalez. I'm right now in Tunja, Boyacá, and I will be today with you. And I have people from Pasto, Quito, so that's nice. That's culture. Aparte de que ustedes vean el idioma de pronto como usualmente nos dan el enfoque en la parte estructural, like grammar, vocabulary, speaking, listening, all the skills, we need to see more than that, right? We need to go beyond that. And that means culture. So if we learn another language, we can be exposed to culture, right? We are going to learn many things about different people, right? Como lo estamos haciendo en este momento, right? Interacting with many people from different
places around the world, and also to understand more about us, about our culture, and to contrast, right, our culture with the other people's culture. So that's the starting. The first activity that we are going to do, as you see or as you saw in the introduction, the topic for today is human body, right? So the vocabulary that we are going to study, it will be all focused on this topic. So we are going to play a hangman. So do you know the meaning of hangman in our culture? What is the name of that game in Spanish? Is back. Bueno, yes, that's the word. La primera y si de pronto lo adivinamos. But what is the name of the game in our The context? Game. Okay. I don't know what. Paint. ¿Cómo lo llamamos nosotros in our context, in our culture? In English, it's hangman. What is the meaning of this word? How do you say? In Spanish, hangman. So what will be the meaning? Ahorcado. El ahorcado, that's right. So it's very important that we don't translate word by word. Nunca traduzcan palabra por palabra, ¿cierto? Como literal, porque siempre va a haber algo más, ¿cierto? Siempre traduzcamos significado rather than words. In this case, yes, we know this game. It's called hangman. Ese lo vamos a jugar ahora mismo. So let me put it in here. Great. So, you know the hangman? Creo que todos hemos jugado hangman. Yes? Yes, teacher. Yes, we don't have Yes, any questions. So the idea, y ahí vamos a trabajar un poquito de spelling, de deletreo. Just like the spelling bee, con ese abecedario, a ver cómo decimos las letras. So let's take turns. You are going to mention a letter regarding the picture. Ahí colocamos como una imagen de ayuda para ustedes. So the idea is that we are going to guess, okay, the word that identifies that part of the body. Super simple. So who wants to start? We have 8 people in here. Any volunteer to start? Teacher. Okay, go ahead. What letter do you want? B. B. Okay. Great. No me olviden, o bueno, ¿quién me dice la diferencia entre la pronunciación de la B y la V? Bueno, que ahí quisiera verlos en cámara porque es más accurate. Eso es súper importante tenerlo presente. Cuando pues pronunciemos alguna palabra que tenga estas letras. ¿Cuál será la diferencia entre esa B y V? Like in English. ¿No será como W? I don't know. No. Okay. Let me see a word. Let me type it in the chat. I know. This B is pronounced with the down. Bueno, se pronuncia B, and the other is B. Simple. Okay, that's right. So if you're going to pronounce it B, right, like B, ahí se los puse en el chat un ejemplo de la abeja, por ejemplo, B, o spelling B. Para pronunciar la B vamos a unir los labios, B. Y la otra es, vamos a poner los labios superiores como mordiendo el labio inferior, like base.
El florero, por ejemplo. Vase. Ah, bueno, ese era el ejemplo que quería darles. Que es la misma palabra, ¿cierto? Por ejemplo, vase, vase, and vase. Yes. Tenemos, right? It's the same word. Digamos que puedes llegar a ser la misma palabra como en pronunciación, pero el contexto es diferente. Por eso les digo, siempre ustedes traduzcan en contexto, que no nos pase como el post, o bueno, lo que fue trending cuando el Papa visitó a Cuba, creo que fue, que decía el post, welcome. ¿Quién se acuerda? Lo que no debemos hacer como a la hora de traducir las palabras en contexto, como la primera palabra que me dé, en este caso, que usualmente usan Google Traductor, pero no usen Google Traductor, ya les voy a recomendar un diccionario. Esta persona que imprimió ese póster gigante decía welcome potato, que quiso decir el Papa, pero ahí tenemos dos contextos diferentes, right? The potato, like, is that the food that you eat? And Big mistake. Pope, right? The Pope. Yeah, so that's different, right? Dos contextos diferentes para nosotros en español, right? Digamos que ya sabemos diferenciar, ¿cierto? Los dos contextos, pero en inglés tenemos que ver, porque son palabras diferentes. Para nosotros, papa, ya lo sabemos diferenciar. Si estamos, por ejemplo, viendo una noticia pues, de religión, no sé, de religión, sabemos que es el Papa Francisco, O si estamos viendo un documental acerca de la comida y aparece potato, bueno, ya lo relacionamos con comida. Por eso es súper importante que ustedes siempre traduzcan en contexto. Un diccionario que les voy a recomendar se llama el Hindi. Así lo encuentran en Google. ¿Ok? Excuse me, yes. I have a question. Yeah, tell me. The context of Pope or the Papa of the religion is is from to the father, or yeah, that will be another context. In that sense, we will have three contexts. okay. Right? Like father, like family, that will be the context of family. Pope, it will be the context of religion. And potato is Pope, okay. Right, tenemos tres contextos diferentes. En español la misma palabra, papa, bueno, papá, por eso en inglés no tenemos las tildes, pero tenemos el acento, donde debemos marcar, digamos que ese stress. Pero en español sí lo tenemos. Entonces, si ustedes van a traducir algo en el traductor, deben poner la tilde, porque les traduce algo totalmente diferente. Entonces, es súper importante el uso de los tildes. ¿Ok? Okay, another person, give me another letter. Who wants to tell us another letter? A. A, okay. Great. Next one. Sí. Sí, ok. Bueno, ¿esta con qué letra se puede parecer en pronunciación? ¿Quién me dice? La S. Es. No, esa es like sí, for example, the verb. Se parece con otra letra, que usualmente me la confunden en cuanto a pronunciación. ¿Quién me dice? Is Z? That's right, this one, sí. La Z, esa es otra parejita de letras. Like, for example, bueno, entonces igual ustedes saben que la C tiene muchas como pronunciaciones. La S también podría ingresar acá en este ejemplo. For example, if you pronounce Sue, es un nombre americano, como Susana, kind of, like in the American context. Different from zoo.
Entonces, siempre que encuentren una Z al inicio, tiene que vibrar, porque si no la estaríamos diciendo como si fuera la S. Y ahí estamos totalmente, por ejemplo, si alguien nativo nos escucha, lo podemos confundir. Decimos su, zoológico, y el nombre su. Su y zu, que vibre, zebra, right? Tiene que vibrar, porque si no estamos diciendo otra cosa. Listo, todo lo que comience con Z y ya van cogiendo cositas de pronunciación. Okay, so, and the last letter is K. K. Great, so that's the first part of the body. Next word. Give me letters, please, quickly. Y What letter? T. T, okay, correct. Next letter, is O. O. N. Okay, N, M, N. Is that right? Another, G. okay. And it's missing two letters. I. U. Bueno, por ahí me dijeron I. Okay. And U. Song. Perfect. Super easy. Este es el calentamiento. Next word. H. H. A. A, okay. A. E. A ya está, okay. E, okay. And D. D. Perfect. Bueno, pilas con la E y la A. Usualmente a veces, cuando están haciendo deletreo, porque a veces ven el deletreo como algo muy sencillo, muy básico, pero usualmente cuando lo hacen, confunden la A y la E, right? A, E, o con la I, right? Entonces estas tres son súper importantes diferenciarlas en un contexto real, cuando ustedes viajen a otro país y hagan una llamada telefónica, siempre les van a pedir que deletreen su nombre, porque pues pueden tener, por ejemplo, Angie, la pueden escribir con Y, bueno, no sé, con el G. Entonces es muy importante que ustedes se sientan seguros, like confident when pronouncing the letters. Let's go with this image. E. What letter? E. Say it. Okay. Next one. Y. Y, very good. And the last one. S. S. Very good. Let's go with this one. N. Bueno, ok, and actívenme esos micrófonos todos.
La idea es que participemos todos. Listo. And what else? You. You. Oh. Oh. Es. S. E. And E. Very good. Ustedes recuerden en inglés, a veces podemos confundir la escritura a la pronunciación. Por ejemplo, nose, de pronto creemos que llegaba la U, pero en inglés hay vocales cortas y vocales largas. Entonces tienen como diferente pronunciación. ¿Cómo ganamos o cómo diferenciamos eso? By listening. That's it. Ya hay unas reglas más, digamos, complejas o algo así que nosotros, por ejemplo, como profes la debemos aprender, pero la recomendación es siempre escuchar, porque el oído es un músculo, digámoslo así como cuando ustedes entrenan, van al gimnasio, hacen ejercicio, hay que estimular ese músculo, ¿cierto? Para que aprenda a diferenciar todos esos sonidos. Entonces, suena cliché, pues con lo que la recomendación que siempre damos, como escuchar música en inglés, las películas, pero eso funciona muchísimo. Entonces, es como la tarea grande que debemos hacer, porque cuando escuchamos vamos a ganar pronunciación. Por ejemplo, ustedes dicen, ay, yo creía que se decía, no sé, lo de base, lo de base. Ah, yo también creí que se decía base. No, pero ya, luego ya lo escuché como en otro contexto y ya aprendí que se dice base o base en el caso de base o florero, right? Those are the two differences. Entonces es muy, muy importante que escuchemos. And the last one. Can I agree something? Yeah, absolutely. Tell me. Respect, you said is right because the comparison with the exercise of your muscle is same because you when you go to him you work back and legs and how do you say brazos for separate, and in English you work the speak, you work you hear, and you can read for separate, and then all of them will be better your English. That's right. If you practice, you will learn to identify, right, the differentiation of those words. So it's very, very important that you, work on all the skills like reading, listening, speaking. But in my opinion, it's very important to listen because, for example, if you activate the subtitles in the songs or in the movies, al principio no vamos a entender, por ejemplo, una película de 2 horas con los subtítulos, ay no, yo no entiendo nada. Pasa, pero ya con el tiempo ustedes van a empezar a identificar más palabras, más sonidos y va a ser, digamos que un ejercicio más provechoso. So it's very important to work on those exercise, okay? So yeah, thank you, Mister, for your comment. It's very true that. Let's close this. Let's close this game. ¿Quién me ayuda con la última palabra? Give me letters. Okay, Pedro. I guess Pedro raises. Okay. Yeah, go ahead, Pedro. Yes. S, M. Okay. Hold on. One by one. So S, you say S. That's one? Yes. No. Another one? Give me another one.
No, no, no. No. M. No. No. I'm sorry, no. No. Pensé que era otra, ¿no? Another. Bueno, de pronto te ibas por el lado de mouth, maybe. That is all, right? Composed by lips and what will be that part of the body? That someone say, well, T. Give me more letters. H. H, okay. E. E. Correct. B. Very good. Awesome job, guys. Great, so now let's move to this part. So we have an image of a human body. And I ask you, do you know what is the human body made of? What are the main parts of the human body? Que en la imagen tienen two parts, two main parts. What do you think? Hacerlo por chat, acá los leo. Skeleton. 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 Okay, what else? Okay, and what is the skeleton made of? What? What is the skeleton made of? Este made of, recuerden, ¿de qué está hecho? ¿De qué está hecho el cuerpo humano? Yo te pregunto, what is the skeleton made of? Calcio. Of bone. Very good, Andrés. Yeah, so bones. Bueno, también tenemos otra parte importante. Skin. What else? I will give you a clue. In here. Muscle. Muscles, yes. Let me deactivate this. Okay, bones, muscle or muscles, if we want to use it in plural. Okay. Organs, right? Like the heart, the brain, the liver, right? All of those organs, are organs. Any other part? That you can think of? Okay, blood. But where is the blood? Porque pues la sangre no la encontramos como por ahí, sino va dentro de qué parte. Okay, but more specific, like kind of tubes. Okay, I don't know. What did you say? It's similar in Spanish, like in English. Okay, vessel or veins. Veins too, right? Also we have cells, right? Tenemos todo está hecho de células también. Los órganos, los músculos, everything. Veins. Ven la diferencia en esa pronunciación. Veins. And that's it. Okay, so those are the 5 main kind of areas or parts of our body. Now let's move to the chemical elements. So what chemical elements are found in the human body? Let's go to the specific. Creo que alguien me dijo que estaba estudiando química. Okay, agronomy. Maybe not. No. And the heart. Okay, oxygen, very good. Mr. Andres, oxygen, that's one. Another element.
Ah, okay, water. Water, okay. We have 2. It is missing 3, I guess. Those are more specific. No clue. Hydrogen. Nitrogen and carbon and calcium. So we have 6 main elements. Of course, we have them in different percentage, right? In the body, not the same percentage of each one, but those are the main ones. So it's important to know that. I don't know that. Yeah, it's important, right? Sometimes we have this, oh, we are made of water and, for example, oxygen, but we have other elements that help us or that help muscles, bones, veins, all the previous areas that we see here, right? Those chemical elements help this, the bones, the muscle, the organ, the cell, to function, right? Eso hace que funcione todo, right? Esos elementos. I forget this part. Maybe I learned that in the college, but I forget. Yeah, sometimes I'm so bad, like for example, at maths, that's not my thing. Or chemical chemistry, right? La materia chemistry at the school. Yeah, but that's or biology. Biology, that's right. All those subjects or areas at the school are very important. Maybe it's because the way that we learn that, right? Como nos enseñaron, maybe that affects. If it's just a reading, but maybe it was not in context. If we don't learn in context, we are not going to learn. Lo aprendemos para el momento, para el examen, pero luego se va, right? Yeah. Por eso es súper importante aprenderlo en contexto. Everything that you learn. So let's go with this. So those are a kind of statements, right? And you have to guess the part of the body. Okay, we have 10 statements. Bueno, vamos leyéndola como uno por uno. Let me see. Bueno, acá yo les voy a preguntar. Bueno, ya les di el ejemplo. Let me see. We have 10 people. Bueno, bienvenidos a los que se van como uniendo a la actividad. Recuerden que estamos trabajando human body. That's the topic of this lab for this session. Bueno, vámonos con estas adivinanzas. Bueno, hagámoslo como voluntario para no llamarlos acá como at random. Recuerden que ustedes pueden participar en el chat también. Si no tienen acceso al micrófono, you can do it through the chat. But I hope that you can do it, like you can participate by speaking. Porque quizás es como el único momentito que tenemos para hablar. Bueno, vámonos con la primera. Bueno, ya se las mostré por acá. A chair has 4 of this. You have 2. Recuerden no traducir palabra por palabra, sino ¿qué nos quiere decir ese statement? ¿Quién me dice? Teacher, maybe legs. A chair has Bueno, legs, ajá. You have 2 legs. That's right. Una silla tiene 4 de esas y tú solo tienes 2, right? Pero miren la importancia del contexto, porque nosotros no decimos que la silla tiene piernas, decimos que la silla tiene... Es como un juego de palabras. That's right, tienen las patas de la silla, digámoslo coloquialmente. Entonces, por eso es importante traducir en contexto. Para nosotros como que lo podemos asociar y asimismo en inglés cada contexto tiene una palabra. In this case, we have it in general, in here, as in next. Let's go with the second. ¿Quién me ayuda a leerla y a de pronto responderla? Bueno, vamos llamando a ver si están conmigo. Let's go in here para que espero me participen todos.
Okay, let's go to the bottom. Janet. Do we have Janet? Maybe yes or maybe no. La idea es que me ayuden a leerla y vamos adivinándola como entre todos. Okay, teacher. People often get these pierced. Pierced. Yes. I think it's nose, maybe. Okay, no. No. Probably. But, yeah, it works. It works. But keep in mind that we have these. This is plural. It doesn't Ears, say. teacher. Ears. Okay, let's see. Here, that's right. También el contexto nos funciona si fuera la nariz, pero acá fuera people, o sería people often get this, pilas con esos demostrativos, este y estos, right? Esto y estos. Realmente lo pronunciamos lo mismo. This and these. Singular and plural. Una sola cosita. This pen, I say this pen because it's just one. But you have two, I say these pens. Okay, the second one in the chat. Entonces ahí lo enfocamos a algo plural. ¿Listo? Number 3. Thank you, Miss. Let's go with Pedro. Teeth? Number 3, yes. Okay. Teeth. No, mientras tots. Es que la Yeah, that's one. You have. You have 32 of these and you use them to eat and tooth. Bueno, tooth. Bueno, okay, tooth, let's see. For teeth. Teeth. Remember, tooth, uno solito, un diente o una muela. Y plural, dientes, teeth. Okay. Tooth, teeth. That will be the plural. Thank you, mister. Let's go with the next person. Please show me the chat. Let's go with Norma. Do we have Norma in here? I don't know, teacher, but Help me to read. Help me to read. Ayúdame a leer la oración and then we can guess. For you use this part of the body to taste things. To taste. Uno de los sentidos, ¿cierto? Para probar. To taste. What do you think? Tongue. Tongue. Bueno, tongue. Miremos a ver si es tongue. Let's see. Yes, very good. Lo vimos en el hangman que hicimos. Tongue, specifically. Para probar, ¿cierto? Para sentir cómo diferenciar los sabores. Oh. Thank you. Let's go with Marisol. It can be straight, curly, or wavy. Is hair. Hair. Let's see. Correct, the hair. No olviden que la mayoría de palabras en inglés que inician con H las vamos a pronunciar como si fuera una J. ¿Listo? Hair, horse, hospital. Ese es como otro tip. Igual cuando encuentren dos I seguiditas en la mayoría de casos, la pronunciamos como una I. Teeth, meat, like Google Meet, for example. Deep, right? All of those are, eso sí es como una I total. Thank you, Miss. Let's go with Maicon Aventaño, number 6. Number 6. Women often paint this.
What do you think? Women often paint this. What part of the body? Nails. Nails. Okay, let's see. Nails, that's right. Algo que las mujeres frecuentemente se pintan. Que bueno, we talk about gender ahorita, ¿cierto? Todo puede ser ahorita mujer, hombre, we don't know, right? No solamente pues se enfoca en eso, pero lo que nos quieres decir en este contexto de la oración es that the nails are that part of the body that women often paint and decorate. I was Now, thinking that can be lips too. Yes, that's right. Mm-hmm. It can be lips too. Because that's kind of the makeup that we use on the face. So that can work, the lips. Mm-hmm. Let's go with Angie. This sends blood around your body. Heart. The head, yes. Heart. Es de donde se envía como la sangre a todo el cuerpo, right? The heart. The heart sends blood around the body. And it goes all around our body, right? Number 8. Vamos acá como en orden. Let's go with Santiago. I can't hear. Cortado la señal. Okay, let's go with Santiago number 8. Next one. So you can help me to read. Sí tenemos a Santiago por ahí. I don't know. Perdón. I don't know. We have Santiago. Maybe not. Maybe we have connection, internet connection problems. Y bueno, entonces sigamos con Andrés. Ya luego si retomamos con Santiago, it's fine. Sí, creo que se nos fue. Dale Andrés y ya los otros dos comentarios. Without them, you can breathe. Lungs. Okay, let's see. That's correct. Lungs, right? We have them here at the back. Number 9, I will read it. A belt usually goes around this. A belt usually goes around this. What part of the body do you think? El cinturón usualmente va alrededor de esta parte. What part it is? No clue? In that case, it's the waist. La cintura, right? The waist. And the last one, you can put a watch on this part of the body. Hand. What part? Hand. Okay, hand. Bueno, it's va al ladito de la mano. So this is the hand. What is this?
Wrist. That's right, the wrist. La muñeca, right? Por ejemplo, ese contexto de muñeca, no tenemos la misma palabra para referirnos a la muñeca de juguete, ¿cierto? La muñequita. O, en este caso, a una parte del cuerpo. Entonces, en español tenemos la misma palabra. Nosotros, por ser nuestro idioma nativo, lo podemos asociar fácilmente al contexto de human body, right? De biología, etcétera. O al contexto de los juguetes. But in English it's different. We have two different contexts and two different words, right? That's why it's super, super important that you can recognize what context, qué contexto están traduciendo, qué están queriendo decir. Por eso les decía, no traduzcan literal, sino traduzcan en contexto, okay? Okay, now we are going to move because of the time. Let me see real quick. I am going to send this generally because of the time, cannot do. Para que lo tengan, ¿cierto? Lo pueden revisar. Digamos que ahonda más algunos videos, están como para todas las edades. Este vocabulario principal que vimos de function, right? De elements, de all the important parts in the body. Usualmente pues lo enfocamos ya a las partes que ya sabemos, nose, eyes, but it goes deep, right? Como lo vimos en esos dos primeros slides. I am going to send to you this. Esto es súper, súper importante que lo diligenciemos. Entonces, se los voy a colocar en el chat y lo diligenciamos like right now, que tenemos apenas este tiempito. So let me send it to you. Pero por favor no se me vayan a desconectar. Bueno, questions, olvidé preguntarles. No sé si tengan preguntas del vocabulario que trabajamos, de estos elementos que vimos que son muy importantes, como les decía, las partes principales. Les envío esta presentación para que lo tengan ya toca como más en deep cada uno pues de los elementos que estuvimos como trabajando. So I will put it in the chat para que lo guarden por ahí en una pestañita y cuando tengan el espacio de revisarlo, pues lo hagan. And I am going to send the link of the attendance, la asistencia. I am going to show you also, what is it? So you need to put or to access this attendance form through your email. Si pueden hacerlo desde su cuenta UNAT, que la mayoría veo que tienen la relación con la UNAT, lo pueden hacer. Si no, pues externo, no hay problema. So you put your name, your ID, your emails, the telephone number, la fecha de hoy, estamos a 12 de julio, actividad a la cual asistió, entonces vamos a poner taller de inglés. El departamento, pues en este caso vamos a poner de donde se dio la sesión, que fue Tunja, Boyacá y Tunja, la ciudad desde donde se dio el taller. Y tipo de participante, lo que sean, estudiantes, docentes, egresados, funcionarios, y si no hacen parte de la UNAT, pues colocamos externo. Y si es estudiante, pues qué programa, en este caso, bueno, acá lo colocan como tipo de participante, como si ya estuvieran inscritos, digámoslo así, a uno de los programas de la UNAT de inglés. Si no, lo vamos a colocar inglés transversal. Si no están como adscritos a un curso en específico. El inglés, pues, de que ustedes ven normalmente en los semestres. Y pues le damos siguiente para las otras preguntas. Entonces, apenas la diligencia, por favor me avisan. Me dicen, listo, teacher, para que ya nos quede como guardadita la confirmación ahí. So let me put it in here. Ah, bueno, ya lo había colocado. That was it again. Bueno, no me dijeron si tenían preguntas, dudas. Profe, ¿qué aplicación recomiendas para practicar speaking? Okay, speaking. I would say face to face. Mi recomendación es que te unas a
clubes de conversación, hay muchísimos, más ustedes que están como muy involved en las redes sociales. Hay una página, so let me see here, en Facebook, y ellos, digamos que dan mucha información acerca de cursos gratuitos, talleres, y organizan talleres presenciales de speaking, que es como quizás la manera más, más real, quizás desde practicar el idioma. So let me see here. ¿Cuál es el grupo de Facebook? Disculpe, profe. Sí, ya te lo voy a colocar porque lo estoy buscando acá. A ver, let me search. Teacher, ok con el formulario. Ah, listo, súper. Ya les pongo igual el nombre que lo estoy buscando acá del grupo. Si pueden, si quieren, si desean, prendan porfa sus cámaras para tomar como pantallazo final de la sesión. Tomamos como un pantallazo para conocerlos, que no me dejan verlos. Thank you, Mr. Y nada, y damos como cierre. Muchísimas gracias. Thank you so much for attending. Yes, that's more real, right? Great, thank you. Thank you for attending the sessions. No olviden, déjenme enviarles otra vez. ¿Qué pasó el link del grupo que me estaban preguntando? Sí, ya lo estoy buscando acá. Bueno, acá hay uno que se llama English Teachers Colombia, y se pueden unir igual así sean como estudiantes, lo pueden hacer. Y ahí dan como diferentes grupos para que puedan practicar. Ahí tienen que unirse. O la página de... Bueno, déjenme tomar primero el pantallazo y ya les doy la otra página. Ok, 1, 2, 3. Let's put another one. Bueno, tomemos el último. 1, 2, 3. Listo, eso. Thank you. Bueno, les voy a dar rápidamente las dos páginas. Una es, pues, ustedes la tienen porque pues llegaron acá al taller. La página de la UNAD, donde ustedes encuentran toda la oferta de los laboratorios gratuitos. Yo sé que algunos todavía están como en vacaciones o tienen como unos espacios más amplios de tiempo para acceder a estos talleres. So let me put it in here. Y ahí va apareciendo cada semana, todos los laboratorios de francés, UNAD English for Kids and for Adults. And tenemos inglés, portugués. Entonces son talleres gratuitos que ustedes pueden encontrar y para que se programen, porque les aparece como la temática. So, let me see what is this. Igual, no olviden pues que igual los estudiantes de la UNAD lo saben. Tenemos la oferta abierta de los cursos. Cada periodo se abre. Ahorita inicia más o menos en 2 semanas y estamos en matrícula para el siguiente periodo, por si ustedes pues quieren cursar alguno de los cursos. Igual les voy a poner mi correo electrónico para que lo tengan. Acá está, Indeed Event. Ok. Listo. En ese link cada semana, como les digo, va a estar como actualizándose los laboratorios. Y el otro ya lo encontré en Facebook, se llama Eventos. Eso pueden ahí, un grupo público, está no rank.
y ahí les aparece de todo, o sea, cursos, de cosas que dan las universidades, ponencias a las que ustedes pueden asistir de sus áreas, toda la parte académica que va unida como a la parte de los idiomas. Y usualmente muchas personas hacen los clubes gratuitos para practicar, entonces se reúnen los jueves, los miércoles, bueno, etcétera. O si están en determinadas ciudades como Medellín, Bogotá, que son ciudades grandes, que organizan clubes de conversación presencial, entonces se reúnen como en un café a practicar el idioma. Entonces, esa es como mi recomendación para la parte de speaking, que lo pueden como aprovechar. Listening, ya saben, escuchar mucha música, muchas películas en inglés. Reading, encuentran muchos recursos en internet que los pueden aprovechar también. And that's pretty much it. No sé si tengan como alguna otra pregunta por ahí antes de despedir. Just teacher, you can share presentation, please. The presentation, yes. The Geniali. The Geniali, yes. La de PowerPoint, profe. La de PowerPoint. Yes. Bueno, te envío esta de Geniali que es como más completica. Igual encuentran la misma información que Ok, les digo, como más detallada y está libre. Como el PowerPoint tendría que presentarla. I don't know if I can in here. Maybe yes. Thank you so much. No, thank you for your attendance. Muchísimas gracias por asistir. Anda así, espero verlos en un próximo taller. Bye, see you later. Okay, bye bye, thank you, bye. Thank you, teacher. Bye. Thank you, bye bye, take care.